Buenos días. Yo tengo que empezar haciendo una reflexión personal porque hoy estoy especialmente, hoy no, ya llevo los días aquí contento porque me reencontré con María Ángeles después de, yo creo que más de 20 años. Estabas tú en la guardería, yo en la mili y fue una oportunidad magnífica. Cuando, me dijo que estaba organizando el congreso, también como a todos nosotros nos solicitó, a ver, alguna idea de temas, de sesiones temáticas para hacer, y como nosotros habíamos tenido una modesta experiencia en un embalse de Galicia, en el embalse de Asforcadas, en Valdoviño, pues dije, bueno, pues ¿por qué no una mesa sobre temáticas sobre métodos de control de floraciones con la intención malsana de que yo así aprendiera, ¿no? Los especialistas contaban sus experiencias y yo venía aquí y aprendía. Me salió el tiro por la culata porque parece ser que no tuvo éxito, hubo poca afluencia para la sesión, y entonces me dice María Ángeles, bueno, pues entonces prepárate una conferencia. Y ahí fue donde yo podía haberme estado callado porque no me quedó más remedio que hacer una revisión bibliográfica de los métodos de control, que me llevó a aspectos en los que yo me declaro ya de antemano un absoluto ignorante, pero eso me valió pues para repasar algunas cosas de mi formación de biólogo y también para cambiar mi habitual tendencia al pesimismo, porque todos estos métodos, que yo llamaría más que métodos de control, intentos de control de las floraciones, todos exudan optimismo. En la bibliografía todo funciona bien, todo es magnífico y estupendo. Y entonces, pues muy bien, pues me animó el ánimo, me estimuló el ánimo, y por eso me encuentro ahora aquí intentando pues contaros qué es lo que yo descubrí a lo largo de esta revisión bibliográfica. En principio, la sistematización de estos métodos es difícil, porque no puede establecer unos criterios de clasificación que puedan servir o que puedan ser útiles. En general, tienden a actuar sobre los factores que regulan el crecimiento fitoplanctónico, tanto procariota como eucariota, en todo aquello en que las cianobacterias comparten con los eucariotas, fundamentalmente la reducción de nutrientes, porque es algo que parece en principio claro que el fósforo juega un papel determinante en todo esto, aunque no siempre este papel tiene la misma significación. Después, al final, cuando os cuente mi experiencia en aguas oligotróficas muy poco mineralizadas de Galicia y las competencias interespecíficas que se establecen en el fitoplancton, pues podremos tratar de este papel del fósforo, sobre todo de las cantidades de fósforo que intervienen, la limitación, obviamente, de la luz incidente, y luego las competencias que pueda haber ecológicas en las redes tróficas que se establecen en el lago, en el mar, en el medio lótico que encontramos, ¿no? Y luego, pues, actuaciones con directamente agentes argeásticos o bacteriostáticos o algicidas o bactericidas al medio. Hay otro criterio de clasificación que podríamos establecer según el tipo de control que se pretende. Sería un control mecánico, un control químico o un control biológico. Por comodidad, aunque pueda parecer un poco batiburrillo, voy a seguir este segundo concepto, este segundo criterio de clasificación, porque a mí me resultó pues más sencillo para comprender cuál era la heterogeneidad de métodos aplicados en distintas zonas a lo largo del planeta. El primero que se encuentra, obviamente, los métodos dependen del tipo de ecosistema de que estemos tratando, de sus dimensiones, de la forma de la cubeta, de la profundidad. No es lo mismo diseñar estrategias de control en humedales o en lagos someros que en lagos profundos, incluso meromícticos en ocasiones, o embalses con diferente forma, diferente sustrato geológico. Por lo tanto, aquí lo que hay es una tormenta de metodologías, pero que cada una debe ser valorada en su caso. El filtrado de agua directo de las superficies con bombas, esto se ha propuesto en algunos casos, retirando directamente la espuma en general de cianobacterias que se genera cuando el bloom es especialmente virulento. El dragado de nutrientes del sedimento para evitar su puesta a disposición nuevamente en los periodos de rotura de la estratificación. La eliminación directa arrastrando, con distintos métodos, lo que llaman skimming, arrastrando este sobrenadante y retirándolo. No dicen en general qué se hace después con esto. En Galicia, en el embalse de Abaxe, que está en el río Umia, aquí se ha repetido varias veces el caso de este embalse y luego veremos algunas imágenes, hubo una propuesta de un subdirector
xeral del ramo de la Consellería de Medio Ambiente de Aguas de Galicia, que era, y claro, causó alarma tremenda, era mandar a gente con trajes de bioseguridad y llevar en capachos las cianobacterias, y los capachos iban en un camión abierto e iban goteando, ¿no?, cianobacterias por la carretera, inoculando todo cuanto, porque estaba muy reciente lo del Prestige, entonces se creyeron que las cianobacterias y el chapapote pues más o menos era semejante. Vaya, que es que este chapapote está vivo, no es como el otro chapapote, y lo iban pues llevando por ahí. Esto fue pues un ataque de nervios que les dio, porque la presión social es grande, entonces empiezan a volverse locos, y algo hay que hacer, y entonces hacen lo primero que se les propone. El sombreado con láminas de plástico, claro, obviamente esto funciona y reduce la luz disponible en donde pueda hacerse, ¿no?, en donde uno ya renuncia a que aquello es un ecosistema y que tiene otras funciones aparte del problema de un cianobacteriano. Las agitaciones, las floculaciones con aire disuelto, todo estos métodos mecánicos, lo que tratan de evitar es, por un lado, que se sitúen en la zona de máxima zona de preferencia fotosintética, de óptimo fotosintético, de manera que puedan estar haciéndolas bailar, coagularlas o flocularlas, o bien coagularlas y que floten, y después se retiran con Skyven, o bien si floculan, pues se retiran de los sedimentos. Por eso a veces se adicionan también coagulantes o floculantes. Hay experiencias con radiación ultravioleta directamente al agua. Confieso que no las he visto ni he encontrado imágenes, porque no sé de qué manera pueden enviar radiación ultravioleta al agua. Claro, aquí pues obviamente no solo, porque son muy inespecíficos todos estos métodos, ¿no?, como se puede ver, no solo están actuando directamente contra cianobacterias. La sonicación se propuso incluso en Abase, una persona que llegó allí proponiendo, incluso traía el aparato para lisar directamente las células, lo que haría sería agravar el problema de toxicidad, ¿no?, por lo tanto, por lo menos en cianotoxinas disueltas. Y la dirección que, como comentaba antes, pues está pues relacionado con todo esto. La liberación del fósforo, controlar la liberación del fósforo supone airear directamente el sedimento para que no se produzcan situaciones de anopsia, no haya un cambio de pH y no se resolubilicen las arcillas y el fósforo adherido a ellas, ¿no? Pero claro, esto supone, como se puede imaginar fácilmente, que el embalse o el lago tenga, o el cuerpo, la masa de agua tenga unas dimensiones y una profundidad muy particulares, y una orografía de la cuenca inundada pues también muy particular. En cuanto al control químico, se ha probado de todo. En cuanto a la preoxidación con ozono, bueno, esto es más típico de tratamiento de agua de consumo, en depósitos de agua que se ha realizado. En ecosistemas acuáticos naturales o seminaturales, la adición de pesticidas, algicidas de amplio espectro, que son un poco selectivos, pues generalmente se cita mucho el dicuat, la terbutrina, como agentes que afectan pues a cualquier tipo de organismo. Los insectos acuáticos se ven muy afectados por estas sustancias, incluso provocan, aunque efectos subletales, que conducen a la aparición de deformidades en las piezas del aparato bucal, generación de asimetría fluctuante. No solo estamos hablando de toxicidad aguda, sino la toxicidad crónica con efectos subletales es muy frecuente, y la atracina, que es un poquito más específico para organismos autótrofos. El sulfato de cobre es muy frecuente, la adición de sulfato de cobre, y aquí está involucrado que es el cobre más 2 el que tiene este efecto bactericida, y claro, depende mucho del tipo de aguas de que se trata. En aguas poco mineralizadas, el cobre más 2 es más persistente, pero si tenemos aguas más duras, con más carbonatos, le pasa como al fósforo inorgánico cuando se particulariza, se adhiere a la superficie de los carbonatos, generalmente de calcio y magnesio, aunque pueden intervenir otras sales inorgánicas, y entonces es muy poco persistente en el medio. En pocas horas desaparece el cobre. Por eso se han propuesto queratos de cobre o citrato cúprico,
para que la liberación del cobre sea mucho más lenta en este tipo de aguas, ¿no? Y pueda permanecer más tiempo. Después, floculantes o secuestradores de nutrientes, podríamos denominarlos, como la lumbre o las sales de hierro, que se pretende que precipiten el fósforo. Claro, después tenemos el problema cuando en los sedimentos se produce anoxia, este fósforo siempre puede volver otra vez a estar a disposición del fitoplancton. Hay problemas añadidos en cuanto a los algicidas o a los pesticidas de acumulación. No se sabe muy bien cuál es su destino a lo largo de las redes tróficas. No se controla tampoco la persistencia. Como hemos dicho, son muy inespecíficos y en general lisan las células, por lo tanto volvemos a tener el problema de liberación de toxina al lisarlas. Bueno, en cuanto al control biológico, aquí es donde yo ya empiezo a declarar que habrá especialistas que puedan incluso aclarar muchos de estos aspectos, pero es curioso ver cómo se ha probado de todo en este capítulo de métodos de control. Y todo el mundo coincide en afirmar que es un método muy prometedor cuanto a eficiencia, rentabilidad y seguridad medioambiental. Pero claro, esto es un brindis al sol, o sea, son prometedores, pero habrá que verlos y siempre habrá algún especialista que ponga pues algún pero o algún inconveniente, sobre todo en lo referente a la introducción de especies, porque las especies introducidas que puedan ser potencialmente problemáticas para la conservación del medio ambiente no solo tienen que ser de metazoos superiores o de plantas superiores, sino también podemos hablar de introducción de bacterias, introducción de virus que van a jugar su papel, se van a integrar en el juego ecosistémico y van a jugar su papel y pueden pues tener consecuencias a veces imprevisibles. Los cianófagos en su día, en la década de los 60, los desarrollaron especialmente, o tomaron la idea en Rusia. Incluso hay referencias de periódicos un tanto amarillistas, ¿no?, diciendo virus que se comen algas, no sé cuánto, y salían en la prensa y tuvo una cierta resonancia social. El control de virus para este tipo de cosas, pues yo pues lo imagino bastante complejo. Supongo que serán frecuentes o más frecuentes incluso de lo que se registra en la bibliografía los casos de resistencia. No sé en qué medida los fagos de cianobacterias pueden mutar y pueden incluso ser después patógenos o lisar otro tipo de células. Esto lo desconozco absolutamente y no sé cuál es pues el papel que pudieran jugar liberar virus o inocular virus en un ecosistema. No sé si es conveniente, ¿no?, el riesgo que podemos correr con relación al problema que queremos solucionar. Se han también publicado algunas referencias sobre la utilización de agentes bacterianos. No está claro cuál es el efecto de estos agentes bacterianos sobre las cianobacterias, si son realmente saprófitos o si directamente son patógenos de las cianobacterias. Los requisitos que se persiguen para poder utilizar bacterias en este control, pues es que tengan un amplio espectro, que tengan una capacidad de respuesta frente a los cambios lógicamente de las propias cianobacterias y a los cambios de funcionamiento del ecosistema, que tenga supervivencia cuando el bloom no es un bloom importante, sino cuando es en sus fases iniciales, una adecuada tasa de reproducción y una buena capacidad de búsqueda. Hay unos organismos que son las Myxobacterias, Myxococcus, que son muy curiosos porque pueden formar colonias autoorganizadas con mensajeros químicos y parece que tienden, entre comillas, a patrullar y depredar cianobacterias. Hacen una especie de biofilm que se puede desplazar, tiene cierta capacidad de desplazamiento y por eso se le ha llamado pues enjambres, ¿no?, de mixococales a estas bacterias. En cuanto a hongos y actinobacterias, que es como se denominan actualmente los actinomicetos, luego volveremos sobre ellos cuando veamos la degradación aeróbica de materiales vegetales, pero claro, siempre está relacionado con la producción de hongos, con los hongos, la producción de antibióticos, incluso algunos como el antiguo Cephalosporidium, pueden generar sustancias que son tóxicas para el ser humano, que pueden provocar náuseas o diarrea, como el tricoteceno, que parece ser que provoca esta sintomatología cuando es abundante en el agua. Y luego Streptomyces, que es ubiquista, que está siempre presente, que se habla de hongos acuáticos, tanto en el acondicionamiento de la materia
de la hojarasca para las redes tróficas, como para la degradación de la lignina. Y parece ser que Streptomyces puede producir factores antibióticos e incluso otro tipo de agentes que puedan lisar las células. La utilización de paja de cebada, por ejemplo, siempre, con cierta frecuencia, se hace alusión a que estimula el crecimiento de Streptomyces y por lo tanto pueden intervenir la producción de sustancias de este hongo en el control, en la reducción del crecimiento cianobacteriano. Los protozoos, de manera natural, son consumidores de cianobacterias. Los ciliados Nasula, el flagelado Ocromonas o el rizópodo Acanthomeba son los más frecuentes en el plancton de aguas continentales, y hay otros géneros como Majorella o Nuclearia que también pueden intervenir y tienen tasas de ingestión de cianobacterias altas. Claro, no vamos a poder inocular protozoos ni hacer cultivos de protozoos, pero sí favorecer su proliferación en el medio. También está relacionado, y volveremos sobre ellos, con el funcionamiento de esta degradación aeróbica de los materiales vegetales en cuanto fuente de carbono, porque este tipo de organismos que intervienen en el bucle microbiano tienen como elemento limitante el carbono y por lo tanto la estimulación de su crecimiento puede hacer que compitan, como veremos luego, por los recursos con las cianobacterias. Una curiosidad que eleva el nivel de integración ecosistémica de todo esto es manejar la ictiofauna, las poblaciones de peces. Hay una hipótesis muy conocida en limnología que se explica en todas las clases de limnología, que es la hipótesis del tamaño-eficiencia, que trata de explicar el tamaño del plancton en función de la proporción relativa de los depredadores del plancton, desde los propios plantófagos hasta los peces ictiófagos de peces plantófagos, que lo que hace es jugar con todas estas relaciones. Si tenemos un medio en donde hay una importante población de peces plantófagos, estos peces plantófagos selectivamente van a depredar sobre protozoos de gran tamaño, sobre macrófagos del plancton, que son los principales controladores del fitoplancton, tanto el procariota como el eucariota. Si estamos secundariamente eliminando los propios depredadores de este fitoplancton, lo que haremos es disminuir la competencia y favorecer su proliferación. Entonces se han hecho experiencias, sobre todo en masas de agua muy pequeñas, en donde la pesca deportiva era un recurso económico importante. Se han hecho experiencias añadiendo, favoreciendo el número de peces ictiófagos, de peces depredadores, de peces que se alimentan de depredadores de fitoplancton. Esto es un poco trabalenguas. Y de esta manera, controlando la población de peces plantófagos, se ha observado que efectivamente responde a esta hipótesis de tamaño-eficiencia, de manera que el incremento, la disminución de peces plantófagos origina un incremento de macrófagos planctónicos que a su vez depredan sobre cianobacterias. Es muy interesante para los que nos movemos más a este nivel de integración de ecología acuática. Bien, obviamente en lagos someros y en humedales, en donde los estados tróficos dependen mucho de la proporción de los productores primarios y las macrófitas juegan un papel importante, no solo los helófitos, no solo las que forman ese cinturón de vegetación de las orillas, sino también los anfífitos e incluso los pleustófitos que flotan sobre el agua sombreando. El caso de los nenúfares, por ejemplo, es un caso muy ilustrativo. Controlan muy bien la producción de fitoplancton. Bien, el manejo de este tipo de organismos, incrementando la presencia de macrófitas, puede reducir el crecimiento de las cianobacterias. Y luego hay otras muy curiosas, como Myriophyllum, que es capaz de producir compuestos polifenólicos. Y estos compuestos polifenólicos pueden regular, en principio, esta es la hipótesis que parece que cuando se ha testado se ha confirmado. Estas son las cosas que digo yo, cada uno lo vuelve optimista, porque claro, siempre funciona, ¿no? Pues puede regular el crecimiento de cianobacterias. Bueno, y vamos a uno de los más conocidos, a uno de los mecanismos que más aparece en la biografía, que es la descomposición aeróbica de diferentes materiales vegetales. Luego tengo una lista de los más frecuentes, veréis que es una lista bastante larga y bastante heterogénea de materiales vegetales que se han utilizado. Todo empieza
porque en Gran Bretaña los agricultores que tenían pequeñas charcas con finalidad agropecuaria, para abrevar ganado o para riego, tenían crecimientos de cianobacterias importantes y veían que las ovejas o el ganado incluso llegaba a morir cuando abrevaba en esas zonas. De manera accidental, porque claro, una cosa lleva a la otra, de manera accidental la paja de cebada introducida en aquellos ambientes hacía que no se produjeran los blooms de cianobacterias. Y empezaron a aplicarlo, pero de boca a boca, es la típica práctica local de control de este crecimiento en estas comunidades agrarias. Funciona relativamente bien en los ejemplos que se han publicado en el Reino Unido, en las Islas Británicas en general, pero funciona mal o de manera muy irregular, unas veces bien, otras veces mal, por ejemplo, en Estados Unidos de América. Ahí sí, ahí tenemos problemas porque se cuenta casi al 50% bibliografía a favor, bibliografía en contra. Bien, esto pues lo que hace es desencadenar una serie de hipótesis de cómo funciona esta descomposición aeróbica, qué está interviniendo, cuáles son los factores que están controlando realmente el crecimiento de las cianobacterias. Y se han emitido varias hipótesis que tratan de explicarlos y no hay nada concluyente, pero yo las voy a ir pues exponiendo aquí. En la medida que cada uno su formación las entienda, yo algunas se me escapan absolutamente, pero bueno, parecen, por cómo suenan, parece que están bastante bien pergeñadas. La producción de antibióticos es recídiva, ya lo hemos visto antes, cuando lógicamente hay descomposición aeróbica de materia vegetal, hay crecimiento de hongos y de bacterias cuya función, y están de manera natural en el medio, es el acondicionamiento de la materia orgánica, degradar lignina y celulosa. Esto va a ser, no en ecosistemas cerrados como los ecosistemas lénticos, en lagos envases, pero en los abiertos como los ríos, es la fuente fundamental de energía para mover el ecosistema y por lo tanto están presentes siempre todos los ecosistemas acuáticos. Bueno, pues parece ser que esta producción de antibióticos puede estar relacionada con esta ralentización del crecimiento de las cianobacterias. Inhibidores químicos, claro, hay todo un universo de sustancias que se producen con la degradación de la lignina. Fundamentalmente se han achacado a compuestos fenólicos y a compuestos aromáticos de bajo peso molecular la actividad sobre las cianobacterias. Ahí pues he puesto una lista de los más frecuentes que no me atrevo a pronunciar porque algunos me cuestan mucho, como el hexadecanoico, butanioico, pues estaría todo el tiempo intentando construir un trabalenguas. Bueno, pues parece ser que los compuestos fenólicos, incluso los taninos también, pues pueden intervenir en todo esto. De hecho, algunos autores han estado estudiando, y hay un grupo en la Universidad de Bragança, en Portugal, que estudia extractos vegetales, han intentado comprobar varias plantas, extractos vegetales, viendo qué compuesto puede estar actuando ahí. Algo que me parece fascinante es que este carbono orgánico está en moléculas muy grandes y parece ser que son capaces de atrapar la energía solar y transmitir esta energía a las moléculas de oxígeno en disolución del agua, de manera que se forman radicales libres de oxígeno que enseguida se van a producir peróxido de hidrógeno, van a producir agua oxigenada, que es, como sabemos todos, un potente oxidante que va a estar pues haciendo una actividad, en este caso bactericida o algicida importante, y parece que esta producción de peróxido de hidrógeno se puede mantener en la medida que se vaya manteniendo esta fuente de carbono. Por lo tanto, cuando nosotros lo que hacemos es añadir materia vegetal al medio acuático, lo que estamos añadiendo indirectamente es una fuente de carbono que va a generar esta cadena de reacciones químicas y por lo tanto va a estar produciendo peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, que va a estar limitando el crecimiento de bacterias. A mí, la que más me gusta, pero es de formación profesional, es que esta fuente de carbono suplementario va a permitir que las bacterias que se encargan de la producción heterotrófica y que forman parte del bucle microbiano y están limitadas por la falta de carbono, van a permitir su proliferación y por lo tanto el bucle microbiano se va a convertir en un sumidero de fósforo que no va a estar disponible para el resto de autótrofos. Y esta sería la manera, no a través de inhibidores químicos directos, sino a través de competencia ecológica de regular el crecimiento de las cianobacterias. En esa modesta experiencia que nosotros efectuamos en el base de Alforcadas,
Tengo que reconocer que hemos medido, entre otros muchos parámetros, la producción de fenoles en la degradación de la paja de cebada y la degradación que nosotros hemos comprobado de corteza de eucalipto, o sea, una viruta, como una melena que genera la corteza de eucalipto, y mezclado con eucalipto acuchillado, le llaman los ingenieros de montes, que es la propia madera, que la mezclábamos para que hubiera circulación intersticial de agua y asegurar la fermentación aeróbica. Entonces, tengo que reconocer que nosotros buscamos compuestos fenólicos y no los encontramos, al menos en cantidades significativas, como para detectarlos con nuestra metodología analítica en su momento, ¿no? Bueno, por lo tanto, combinando todas estas hipótesis, bien sea por la degradación de la lignina, bien sea por la presencia de taninos, bien sea por la estimulación del crecimiento microbiano o de la producción de antibióticos a través del crecimiento de hongos, se han utilizado todos estos materiales que hay ahí con distinta presentación, digamos, en términos farmacéuticos. Paja de cebada y arroz, la corteza de eucalipto. Nosotros hicimos una experiencia, la autoclavamos la corteza para comprobar si los hongos intervenían o no, y entonces lo que hicimos fue meter con corteza autoclavada y no encontramos diferencias significativas autoclavándola, la corteza y la paja de cebada, o sin pasarla por autoclave. Y hojarasca de distintos materiales, como desde vemos castaño de Indias hasta maíz, ¿no? Y pasando por algunas curiosas como el brezo, por ejemplo, o el laurel. Claro, el laurel se utiliza en la búsqueda de alguna sustancia aromática o algunos aceites esenciales de laurel que pudieran estar involucrados en todo esto. Y luego, de manera curiosa, piel de frutos de mandarino o de bananero, enfocándolo a reciclar materiales de desecho, que se han utilizado también para estos, más a nivel de laboratorio de pequeña experiencia. Bueno, la aplicación de todos estos métodos es bastante pedestre, o sea, no es nada sofisticado, como vemos aquí. Aquí, por ejemplo, se ve en la fotografía de la izquierda, superior izquierda, cómo se hace con tratamiento de maíz, que es simplemente una bolsa, y un hombre en una piragua soltando el maíz. La disposición de la paja de cebada siempre es en rollos de este tipo, en sacos, que se embala en sacos y se dispone. La dosificación es muy variada, cada maestrillo tiene su librillo, o sea, dependiendo del tipo de masa de agua hay una dosificación primero de choque, digamos antes de que se produzca la proliferación, luego una de mantenimiento o una de refuerzo y luego una de mantenimiento. Esto varía mucho. Y allí, por ejemplo, en el caso que vemos en la esquina superior derecha, lo que se hizo un cinturón de madera a lo largo de toda la masa de agua y se dispusieron sacos. Esto es la experiencia que nosotros llevamos a cabo en las Forcadas, en Valdoviño, que queda en la provincia de A Coruña, y lo que hicimos fue con limnocorrales. Establecimos limnocorrales, unos limnocorrales de control, sin tratamiento, y luego otros limnocorrales en donde testábamos dos tipos de materiales, la paja de cebada y la corteza de eucalipto que hablaba antes, con esa madera acuchillada en el medio, en distintas concentraciones, y obviamente los limnocorrales de control. En la fotografía de arriba se ve cómo los blooms de cianobacterias son importantes en este embalse, y además son en ocasiones especialmente tóxicos. Bueno, a este nivel experimental sí encontramos diferencias significativas, es decir, había limnocorrales en donde había una disminución del número de células, incluso disminución de toxicidad. Aquí ya no me atrevo a emitir ninguna hipótesis ni pensar nada, pero sí, en los análisis estadísticos había disminución de la toxicidad allí donde había tratamiento para determinada dosificación con relación a los controles, y trabajaban indistintamente la paja de cebada que el eucalipto, con una particularidad: la descomposición de la paja de cebada es mucho más rápida, de manera que el carbono orgánico aparece mucho más rápidamente en el medio y se corre el riesgo de una sobredosificación, porque no deja de ser una fuente de contaminación orgánica. Si nos pasamos en la dosificación, estamos añadiendo materia orgánica que tiene que ser degradada, que va a terminar yendo al hipolimnium, y en el hipolimnium va a tener que ser consumida a base de consumo de oxígeno, obviamente. Por lo tanto, aquí con esto había que tener cierta precaución. ¿Qué hace el eucalipto? El eucalipto se ataca con hongos mucho menos, o más lentamente, y entonces libera el carbono
mucho más despacio, puede permanecer más tiempo, por lo tanto facilita las operaciones de mantenimiento porque depositas el eucalipto y puedes estar más tiempo hasta volver a poner la siguiente dosificación. Aquí quedó nuestra experiencia y aquí quedó nuestro trabajo que hicimos con un convenio con Augas de Galicia. Por motivos que se me escapan, Augas de Galicia dio un salto mortal y de repente dijo, bueno, pues esto, ya, ¡bumba!, lo vamos también, por esto de que hay que hacer algo y por la prisa. Vamos a aplicarlo inmediatamente a un embalse. Y se lo llevaron al embalse de Abaxe, en Caldas de Reis, que es en el río Umia, en donde ya salieron fotografías antes. Y entonces lo que hicieron fue pues aplicarlo directamente. Construyeron flotadores, como se ve aquí a la izquierda, estos flotadores cúbicos con los que se construyen pantalanes, y les colgaron los sacos distribuidos según cuadrículas a lo largo del embalse. Bien, es insuficiente, es una experiencia. La reducción del número de células fue significativa, si bien es cierto que el año anterior se había producido un boom descomunal, con un número de células exageradamente elevado. En ese año de tratamiento se redujo el número de células de manera importante y no puede achacarse a cambios de las condiciones climáticas en cuanto a temperatura, vientos, etcétera, porque si se hace un análisis entre los datos meteorológicos del periodo de 4 años para atrás y ese año, no hay diferencias significativas en temperaturas medias, temperaturas máximas y mínimas, en vientos, dirección y fuerza, etcétera, todos los parámetros que podamos, en horas de sol, etcétera. Bueno, y esto yo creo que es el caso que quería contar como pues acompañamiento a esa revisión bibliográfica que os he comentado. Muchas gracias por vuestra atención.